Territorio de múltiples diversidades. Diversidad de clima, diversidad de paisaje, excelente biodiversidad y maravillosa diversidad cultural. Todo esto mezclado en un vasto y hermoso territorio que va desde la costa Caribe, pasando por montañas de las cordilleras, la nutrida selva chocuana, la costa pacífica, la sabana cundiboyacense, las grandes planicies de los llanos orientales y el gran territorio amazónico. En este extenso y bello país nacen, crecen y se desarrollan varias culturas que han convivido desde siempre entre sus costumbres, tradiciones, mitos y leyendas. En la legislación colombiana son reconocidos los grupos étnicos conformados por los pueblos indígenas, la población negra o afrocolombiana, la población raizal, el pueblo palenquero y el pueblo rom o gitano. Cada etnia con sus problemáticas distintas en términos sociales, económicos y culturales. Por tal razón, se consolida día a día una propuesta encaminada a fortalecer el crecimiento de las comunidades, aprovechando sus tradiciones, habilidades, elementos culturales y las necesidades presentes en los diferentes contextos. Para que esto sea posible, es necesario educar, o como lo enuncia el antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla en sus estudios y escritos acerca del etnodesarrollo, aprovechar los tipos de recursos que impulsen la capacidad de decisión y permitan una transformación comunitaria. Sin embargo, nos encontramos con muchas paradojas del etnodesarrollo, muchas veces desde las mismas entrañas de las comunidades, tal como lo evidenciamos en la charla con José Manuel Socha Sánchez, líder natural y espiritual del resguardo indígena de la comunidad muisca en Chía, Cundinamarca, abordando el tema desde la interculturalidad como elemento para fortalecer el etnodesarrollo. Quiero enviarle un fraternal saludo a José Manuel y a toda su familia y agradecerle de antemano su dedicación, sus minutos, lo que nos ha dedicado en este momento para poder dialogar acerca de la interculturalidad. José Manuel, un abrazo inmenso, muchas gracias por estos minutos y bienvenido a estos micrófonos. Me encanta saludarlo. José Manuel, Cuicamuisca, Resguardo Indígena de Chía. Buenas tardes para todos. Y para ustedes, Luis Fernando, de verdad me alegra poder contar con su amistad desde aquí, desde el Resguardo Indígena, y lo autorizo para que me pueda grabar y difundir este trabajo tan importante para todos nosotros y para usted. Muchas gracias, José Manuel, muy amable. Bueno, el propósito de este diálogo es conocer un poco las impresiones desde la comunidad indígena acerca de las políticas de inclusión que tiene Colombia, que tiene Cundinamarca y que tiene en este caso el municipio de Chía. Desde la comunidad indígena, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Incluidos en las políticas sociales? ¿Discriminados en las políticas sociales? ¿Y cómo ha sido la experiencia desde la comunidad indígena y desde el resguardo indígena? Bueno, para nadie no es un secreto que a nivel nacional las comunidades indígenas hemos sido bastante y seguimos siendo bastante discriminadas, ¿no? No nos tienen realmente en cuenta en las políticas que tienen que ver con nuestras comunidades, con nuestros pueblos. Si uno mira, digamos, realmente el plan de desarrollo del departamento, vemos que por ninguno aparecen los pueblos o comunidades indígenas. No somos tenidos absolutamente en el plan de desarrollo. Y ese es un deber y un derecho que tenemos nosotros los pueblos indígenas de ser incluidos en los planes de desarrollo. Pero no vemos que eso esté sucediendo, digamos, por lo menos en el plan de desarrollo departamental. Hay cosas muy por encima, que no tienen nada que ver con lo que nosotros reclamamos,
es el derecho a la educación, a la salud, a la cultura, a el mantener vivan unas raíces, ¿sí? A mantener viva nuestra ley de origen, a mantener viva nuestra cosmovisión. Entonces uno se da cuenta que no está pasando ni está sucediendo. Y a nivel municipal, pues lamentablemente, y eso lo discutíamos aquí, desde hace aproximadamente unas 5 alcaldías, siempre hemos sido discriminados y como que relegados eh, por las administraciones de turno, y no somos realmente tenidos en cuenta en el plan de desarrollo, por lo menos. Entendiendo entonces que las políticas nacionales, departamentales y municipales pues no tienen en cuenta la opinión de las comunidades indígenas para el desarrollo de sus actividades. Usted hablaba del plan de desarrollo, que no se tienen en cuenta sus opiniones para este tema. ¿Qué se piensa hacer? ¿Cuáles son las necesidades más marcadas que ustedes tienen en la comunidad indígena, en el resguardo indígena? Usted me ha mencionado algo de salud, de educación, pero ¿cuáles son esas necesidades más marcadas en este momento? Y a raíz también de la pandemia que estamos viviendo, obviamente. En este momento, nosotros pensamos que las necesidades más marcadas dentro de la comunidad, o lo que realmente necesitamos, es primero que todo el fortalecimiento de la cultura a través de un programa municipal, departamental, incluso nacional, para seguir conservando y preservando nuestra cultura, ¿sí? Necesitamos, digamos, la educación, porque no tenemos una educación propia como tal, sino que dependemos de la educación occidental o la educación del municipio, ¿sí? De los colegios. Aquí pues no ha sido posible implementar, digamos, un jardín, empezar a implementar un colegio, algo donde pues, nosotros podamos mantener nuestra cultura viva, nuestras tradiciones. La medicina. La parte de la medicina pues también es preocupante porque se están abandonando nuestras prácticas medicinales. Ya la gente aquí pues entonces está yendo todo a la medicina occidental, y la medicina nuestra está quedando en el abandono. Pero hay algo bien importante que en este momento, a raíz de la pandemia, nos ha hecho como pensar o reaccionar nuevamente en retomar la medicina tradicional. Entonces necesitamos es fortalecer esa medicina tradicional en estos momentos para mantenernos vivos con nuestra medicina tradicional, ¿sí? Muy bien, José Manuel, una pregunta. Yo me he dado cuenta, y en las labores que hemos venido desarrollando y que usted conoce, vengo desarrollando también en el municipio, en algunas oportunidades hemos querido ayudar a la comunidad indígena y al resguardo indígena en temas de seguridad, de salud, de educación, de intervención, pero no ha sido posible porque no se nos ha permitido ingresar al resguardo. Es un poco difícil encontrar la autorización para ingresar y ayudar y colaborar. ¿No se convierte esto también en una autodiscriminación de la comunidad indígena? A ver, yo pienso que en estos momentos, sí, eso también depende del gobierno de turno que hay en el resguardo. Si bien es cierto que nosotros somos un territorio autónomo y tenemos algunas normas y leyes que nos amparan, también tenemos que abrirnos hacia afuera, ¿no? Hacia la parte occidental. Y en este momento hay, digamos, por parte de algunos gobernadores, que lo que han hecho es cerrar esa puerta y no permitir el ingreso de ese intercambio cultural, ¿sí? Ese apoyo que de pronto necesitamos por parte de la administración municipal, departamental, de la nacional no digamos, porque aquí sí, como dice el dicho, aquí sí el gobierno nacional entra como Pedro por su casa. Entonces aquí nosotros dependemos del gobierno nacional, del Ministerio del Interior. Pero en la parte departamental y municipal, pues entonces
los cabildos de turno o los gobernadores de turno, entonces se cierra. Me parece muy interesante lo que usted menciona, José Manuel, porque me lleva a pensar entonces algo que quisiera como indagar, y es que dependiendo del gobernador del resguardo indígena, se permite o no se permite el ingreso de personas ajenas a la comunidad a ayudar y a contribuir. Pero eso luego no es una decisión de consenso del Consejo Indígena o de la comunidad indígena, o es que el gobernador es, entre comillas lo pongo, y con el mayor respeto, un dictador dentro de la comunidad indígena. A ver, hay decisiones que de pronto se toma en consenso con la comunidad. Y todas estas decisiones, todo esto que yo le digo, el gobernador de turno entonces coge, se la lleva a la comunidad, pero en una forma no, digamos, de lavado de cerebro. Que lo que nos va a llegar, que lo que nos va a llegar es maligno para nosotros, ¿sí? O lo que nos va a llegar es lo que nos conviene a nosotros, ¿cierto? Yeah. O sea, que se juega con la ignorancia de la gente, porque la gente no está enterada de las cosas, entonces pues, jugamos con eso al bueno y al malo con la gente. Entonces, pero eso es muy perjudicial para la comunidad, porque en algún momento pues pone en riesgo a toda una comunidad indígena de acuerdo con las decisiones que se tomen y con las propuestas que hayan desde el gobierno municipal o departamental. Eso me parece pues delicado. Sí, claro. Y nosotros aquí hemos tenido varias discusiones a nivel de comunidad, pero a veces es imposible porque el gobernador de turno, y yo lo digo con todo criterio, el gobernador de turno juega con la conciencia de la gente, ¿sí? Con esa conciencia, o sea, la gente como que se somete en ese momento a lo que diga el gobernador. Y si el gobernador dice, por ejemplo, es que aquí no tenemos derecho a recibir absolutamente nada del gobierno nacional porque esto nos va a perjudicar, y la gente se come el cuento. Ya, pero también entonces podríamos concluir que las leyes de la comunidad indígena o las normas no están lo suficientemente claras y por eso el gobernador de turno puede hacer lo que quiere. Yo pensaría que lo que pasa es que se juega con esas, que nosotros llamamos mandos, normas y leyes, y que no son tenidos realmente, esos mandos, normas y leyes no son tenidas en cuenta para algunas decisiones. ¿Eso podríamos llamarlo manipulación del pueblo? Exactamente, y eso está pasando, yo se lo digo sinceramente porque yo he indagado a nivel incluso nacional, en los diferentes pueblos está pasando esto, es la manipulación como el gobernador de turno, la administración de turno juega con la gente, ¿sí? Ya, muy bien. Por ejemplo, en este momento, yo le voy a decir algo, en este momento pues están llegando unas ayudas del gobierno nacional. Sí, lo sé. Y entonces el señor gobernador juega con eso. Y entonces somete a la gente con eso. Es que les voy a dar un mercado porque es que yo fui el que gestioné, ¿sí? Entonces se juega con eso. Ya. Y entonces la gente cae, sí, por el mercadito, pues la gente aguantando hambre, pues se somete. Claro. Y entonces el gobernador hace y deshace y la gente lo que hace es callar. Y respaldar las decisiones que tome el gobernador de turno. Ah, exacto. Es decir, que se convirtió el gobernador en un politiquero de turno dentro de la comunidad indígena, porque está adoptando las mismas prácticas politiqueras que tanto cuestionamos y tanto criticamos y que definitivamente se enquistaron en la comunidad indígena de alguna manera. Y eso también les genera autodiscriminación porque se aíslan de muchas cosas. Sí, claro. A ver, yo por eso le digo, eso no está pasando solamente en Chía. Sí. Y yo sí lo digo con toda seguridad, eso está pasando en Cota, en Suba, en Bosa, en Sesquilé y en todos los pueblos indígenas. Uno va a la sierra y uno se da cuenta que el gobernador de turno manipula a los hermanos de la sierra. Sí, por más que hayan mamos, por más que hayan sabios, entonces se manipula. Yeah. En La Guajira, y uno se da cuenta de todo lo que está pasando en La Guajira con los pueblos indígenas, pero hay algo que uno se da cuenta, que yo que he estado por allá y uno dice, ¿cómo es que el gobernador o la gobernadora de turno anda en severa camioneta 4x4 último modelo y el pueblo aguantando hambre? A ver, y la gente no dice nada. Eso está pasando con el ser humano.
no solamente con los pueblos indígenas, sino con el ser humano a nivel mundial. Entonces, estás con todo esto de la pandemia, más, sí, porque esto es lo que están haciendo, es someternos más a la voluntad de una élite que quiere dominar totalmente la voluntad del ser humano. Veía yo esta semana, José Manuel, un informe de algunos líderes indígenas del Amazonas que vinieron a la capital a buscar recursos, a buscar ayudas para su comunidad indígena en el Amazonas y finalmente se quedaron, consiguieron los recursos y las ayudas para ellos, pero se quedaron en la ciudad y se olvidaron de su pueblo indígena. ¿Qué decir ante eso? Pues a mí me parece, primero que todo, que estamos faltando a nuestra ley de origen. Pero José Manuel, entonces yo pienso que falta entonces un tema de identidad cultural y de identidad con la comunidad, porque si están faltando los mismos líderes a la ley de origen, poniendo en riesgo sus comunidades indígenas, generando más autodiscriminación, generando más aislamiento, ¿qué hacer entonces? Porque pues hay que buscar una solución, porque de lo contrario se van a extinguir las comunidades indígenas por culpa de sus mismos líderes que buscan es el beneficio propio y no el beneficio comunitario. Sí, a ver, yo siempre desde cuando se constituyó nuevamente el resguardo indígena en el 2013, se lo dije al gobernador de entonces que teníamos que hacer un programa social al interior de la comunidad, ¿cierto? Hay que hacer un programa social al interior de la comunidad. Tiene que ver con retomar nuevamente el ritual de la palabra, el de retomar nuevamente el saber ancestral de los abuelos, ¿sí? Porque es que nadie quiere escuchar ya a los abuelos, a los mayores. Entonces tenemos que volver allá. Ese programa social va enfocado en recuperar nuevamente o retomar, yo no digo recuperar, sino retomar nuevamente nuestra ley de origen, nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestros saberes ancestrales, nuestra gastronomía, el volver nuevamente al pecho de la madre tierra, ¿sí? Todas esas cosas es lo que tiene que ver con este programa. Definitivamente la conclusión de nuestra charla es que hay una falta de liderazgo por parte de los gobernadores y falta de una serie de parámetros éticos dentro de los gobernadores de las comunidades indígenas para que no busquen su beneficio personal, sino que realmente busquen el beneficio comunitario. Y segundo, pues la desinformación o la que podríamos llamar, usted lo mencionó también, la ignorancia del pueblo, hace que no se preocupen por mantener su identidad cultural, por creer lo que, o acatar lo que dice el gobernador a cambio de algunas prebendas, y terminan siendo segregados, autodiscriminados, porque no hay una identidad cultural que se esté promoviendo y que busque un respeto en el resto de la sociedad. Sí, yo digo que lo que yo vuelvo y le digo, hay que empezar desde, si nosotros queremos volver nuevamente a retomar nuestra cultura ancestral, tenemos que empezar por nuestros gobernantes, que sean personas que por lo menos entiendan un poco de la parte espiritual, de la parte ancestral, porque es que eso también se ha perdido dentro de nuestros resguardos. Resulta que llega cualquiera y sale electo, pero no tiene ni idea y nunca ha participado en las diferentes actividades que se hacen, digamos, en los templos, en las ceremonias, incluso en la misma comunidad. Y entonces, como llegan sin ninguna causa de conocimiento, pues no les interesa absolutamente nada, y entonces llegan a gobernar como el mundo occidental, como si fuéramos una junta de acción comunal, ¿sí? Y entonces la parte espiritual no les interesa, la parte ancestral tampoco. Y entonces eso es preocupante. Yo sí siempre lo he dicho y se lo he dicho a los gobernadores de turno. A mí sí me preocupa eso, porque uno trata de hacer las cosas para que ustedes se fortalezcan, pero ustedes no las quieren tomar.
¿sí? Entonces las desechan y por el contrario lo que hacen es perseguirlo a uno, porque yo me he sentido perseguido por los mismos gobernadores y amenazado por los mismos gobernadores. Y entonces yo digo, bueno, pero yo sigo ahí. Y Bueno, también he pues sido... con ese panorama y con esas situaciones internas de la comunidad que usted menciona, pues difícilmente van a poder salir adelante con una política de respeto y de resaltar esos valores ancestrales y esos valores de las comunidades indígenas en el país. Básicamente, el común denominador en esto es que no hay una cohesión social, no hay una cohesión al interior de la comunidad indígena que permita blindarlos, que permita fortalecerlos, que permita contarle al mundo que todavía existen y que se deben respetar sus prácticas, sus culturas, sus ancestros y sus creencias además. Sí, yo pienso que también ha sido parte de la forma como los gobiernos, el gobierno nacional, departamental y municipal también en su momento manipulan a nuestros gobernantes, porque entonces les dan prebendas también, les dan cositas, ¿sí? Les dan un puesto, porque eso está pasando, hasta puestos les dan en la administración para que ellos hagan la voluntad del de turno. Pues me parece muy interesante toda esta charla que hemos tenido con José Manuel Socha Sánchez, líder de la comunidad indígena muisca del municipio de Chía y del departamento de Cundinamarca, líder espiritual también. Algunas expresiones ya para terminar esta excelente charla que hemos tenido esta tarde. Bueno, pues primero que todo agradecerle a usted, Luis Fernando, por esta bonita charla, ¿verdad? Esta conversación. Y sí, realmente es fructífera porque esto lo hace recordar a uno de muchas cosas, ¿sí? Hay muchas cosas que la gente no sabe, que de pronto la gente está ansiosa de conocer, de saber, de entender, digamos, la parte espiritual, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de esa multiculturalidad, es hablar de todo esto, Claro. ¿sí? Cuando hablamos de esa etnoeducación, ¿sí? O para nosotros, de la educación propia. Y ese es el mensaje que yo sí quiero dar, porque es que la educación propia nace desde el seno del hogar. A nosotros, esa educación de la que nos hablan, que en los colegios, que en los jardines, que eso es un aprendizaje. Sí, es un aprendizaje, que es lo que hace la gente, ir a aprender allá lo que el profesor sabe, que sabe matemáticas, geografía, historia, bueno, en el caso suyo, antropología, en el caso de la hija de derecho, de todas esas cosas así. Pero es que nosotros confundimos esa parte con la parte esencial, que es la educación propia. Y lo que decimos nosotros, la educación y esa educación propia, si la adoptamos, vamos a hacer un mejor mundo, vamos a ser unos mejores ciudadanos. Si nosotros los padres sabemos educar a nuestros hijos desde el seno del hogar, si nosotros los padres tenemos en cuenta el conocimiento y el saber de los abuelos, ¿sí? Porque ¿quién más? Son los que realmente conocen y saben sí, de todo. Me siento muy orgulloso de que usted me cuente dentro de sus amigos y me encanta tener un amigo de la comunidad indígena que nos enseña tantas cosas, nos ilustra tantas cosas y nos hace retomar muchas de nuestras raíces y de nuestros ancestros, que me parece maravilloso. De verdad que le agradezco, Luis Fernando, de todo corazón, aquí de parte mía, de parte de mi familia, y de verdad puede ser que en algún momento pueda venir por aquí. Claro que sí. Para echarnos una mambiada, como decimos aquí. Muy bien. De verdad, muchas gracias, José Manuel. Les mando un abrazo fuerte a usted y a su familia y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Luis Fernando. Con mucho cariño. Hasta luego. Bueno.
No basta que existan necesidades y propuestas para empezar a realizar un trabajo de transformación social. Es necesario crear conciencia para que los miembros de una comunidad reconozcan en qué contexto se hallan insertos y desde ahí cómo pueden empezar sus acciones de cambio, sin egoísmos, sin individualismos y eliminando la corrupción. Que los líderes étnicos no se contaminen con la falta de principios y valores de politiqueros con sus prácticas clientelistas y corruptas que operan en algunos del mundo occidental. Por tal razón, se requiere para cada etnia o comunidad una propuesta bien diseñada que permita identificar necesidades reales, donde se trabaje de forma colaborativa, uniendo sinergias, competencias y, si es el caso, tecnología adecuada. Parte de la sostenibilidad de las mismas comunidades está en el aspecto económico, que no podemos desconocer por ser el sistema global en el cual convivimos. Ahora bien, las comunidades les hace falta desarrollar la capacidad de crear e innovar, de valorar lo que tienen y lo que han construido. Es importante que la misma comunidad crea en sus ideas y en la capacidad de generar desarrollo propio. Es aquí que nace un nuevo concepto, el etnoemprendimiento, como alternativa de sostenibilidad y como estrategia de innovación social para el etnodesarrollo. Entidades preocupadas por el etnodesarrollo brindan programas de capacitación, asesoría y acompañamiento en la implementación de programas de etnoemprendimiento para todas las comunidades del país. Hay que resaltar y entender que son las mismas comunidades quienes crean y ejecutan las propuestas. Desde este referente es la oportunidad para trabajar la innovación social, desde capacidades humanas y comunitarias, para que todos tengamos un mejor mañana. Un buen vivir.